La Universidad Estatal de Bolívar, el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, la carrera de Comunicación y la Defensoría del Pueblo presentan los podcasts académicos, un espacio de información y conocimiento ciudadano. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de los podcasts académicos, un proyecto de vinculación de la Universidad Estatal de Bolívar, el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, el séptimo ciclo de la carrera de Comunicación en coordinación con la Defensoría del Pueblo, Capítulo Bolívar. En este programa hablaremos sobre los derechos humanos, un tema fundamental para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Soy Andrés Torres y estaré acompañándolos a lo largo de este espacio donde escucharemos y exploraremos las competencias y acciones de la Defensoría del Pueblo en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Hoy más que nunca es importante comprender cómo se garantiza la dignidad y los derechos de todas las personas dentro y fuera de nuestro territorio. El día de hoy trataremos el tema derechos humanos. Vale destacar que este programa tiene como objetivo difundir las acciones y servicios legales que brinda la Defensoría del Pueblo a la sociedad a través de este programa informativo. En esta ocasión nos acompaña el abogado Benito Alex Rivadeneira Zapata. Él es doctor en jurisprudencia, especialista en tributación aduanera, comercio exterior e integración, magíster en derecho societario, financiero y mercado de valores. Dentro de su experiencia laboral, él es abogado en libre ejercicio, docente universitario, asesor jurídico en la Comandancia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, asesor Ministerio de Bienestar Social y actual Ministerio de Inclusión Económica y Social, asesor jurídico en la Superintendencia de Telecomunicaciones Regional 3, actual Alcotec, coordinador zonal en la Secretaría Nacional de Planificación Semplades, delegado provincial de Ecuador en Bolívar en la Defensoría del Pueblo. Queremos en primera instancia recibir el saludo cordial de nuestro invitado, el abogado Benito Alex Rivadeneira Zapata. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Deseo hacer extensivo mi reconocimiento y mi felicitación a esta iniciativa de la facultad y de la universidad como tal. Es muy importante que la gente conozca qué es lo que hacemos las instituciones y más una que trata del tema de derechos humanos. Es un placer contar con su presencia, abogado. Iniciamos aquí. Abogado, ¿qué son los derechos humanos? Bien, los derechos humanos a lo mejor resulte un término un poco, perdón que lo diga así, un poco trillado dado el momento. O sea, hablamos mucho de derechos humanos, pero sin embargo no nos hemos detenido a analizar en qué consisten los derechos humanos. Y como tales hay que partir de una definición muy básica y elemental, en el sentido de que es el derecho que tienen todas las personas por el simple hecho de tener esta condición. Es decir, todas las personas tienen derechos humanos desde el momento de su nacimiento. Bueno, hay otra teoría que habla desde el momento de la concepción, que es otro tema también bastante amplio que lo podremos tratar en otro momento con mucho gusto. Pero claro, sí, es un tema afín, derechos humanos, personas. No se puede separar estos dos elementos. ¿Cómo interviene la Defensoría del Pueblo en los casos de desaparición y en la vigilancia del debido proceso para proteger los derechos humanos? Bien, hoy en día, dado el índice de inseguridad que existe en el país, el tema de personas desaparecidas ha aumentado fuertemente. Y es por esto que la Defensoría del Pueblo, si bien no es esa la competencia directa del encargarse de personas desaparecidas, ha realizado coordinaciones con Fiscalía principalmente para llevar un control de las personas desaparecidas, de las investigaciones y el trato que se da, incluso de la atención que se da a los familiares, justamente enfocándonos en el tema de derechos humanos, a un trato, a una información adecuada y oportuna y a un trato humano también. No puede ser que muchas personas, porque están detrás de un escritorio, asuman una actitud inhumana, si cabe el término, en diferentes campos y mucho más en temas de personas desaparecidas, que es un tema bastante delicado. Por supuesto, claro, es un tema muy delicado. ¿De qué manera la Defensoría del Pueblo colabora con organismos internacionales para la protección de los derechos humanos y qué mecanismo puede activar? Bien, la Defensoría del Pueblo forma parte de una red de defensorías a nivel nacional. En todo el mundo, no es un tema, el tema de derechos humanos no es un tema que lo maneja nuestro país o nuestra provincia, es un tema mundial. Este tema parte desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ha sido suscrita por la mayor parte de países del mundo entero.
¿Qué funciones tiene la Defensoría del Pueblo en la protección y tutela de los derechos humanos dentro y fuera del territorio ecuatoriano? Bien, la Defensoría del Pueblo justamente apunta ante una queja o un reclamo de un usuario, ante cualquier institución del sector público y privados también en casos especiales, poder activarse. Entonces, el papel que juega la Defensoría como tal es, el momento que se activa a través de una queja o una denuncia, el tomar contacto con la institución, para que sea la institución de manera directa quien realice la reparación o la cesación de la vulneración de derechos. De no darse esto, incluso tenemos otros caminos, inclusive instancias de carácter judicial, para lograr el respeto y el resarcimiento del derecho. Claro. Abogado, muchas gracias. Hasta aquí nuestro primer bloque informativo. Les invitamos a observar los siguientes videos, lo que realiza la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Ecuador presenta el sello defensorial Ciudades de Derechos Humanos y de la Naturaleza, como un mecanismo de incentivo y acompañamiento a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para la inclusión de los enfoques de derechos humanos y de la naturaleza en los diversos instrumentos de política pública y normativa en sus jurisdicciones. La Defensoría del Pueblo, ejerciendo la magistratura ética en derechos humanos y de la naturaleza, estableció parámetros y estándares específicos para valorar el ejercicio de derechos en las ciudades del Ecuador. Este sello se otorgará sobre la base de una verificación documental y una valoración de fuentes de información oficial de 25 indicadores que dan cuenta del avance en 14 derechos agrupados en 4 parámetros. Los parámetros que se han establecido para la valoración son: hábitat y vivienda, buena gobernanza, vida y dignidad, prevención y protección. Dentro de hábitat y vivienda se valida información respecto de los siguientes derechos: servicios públicos domiciliarios, vida adecuada y digna, movilidad urbana segura, sostenible y accesible. Para la buena gobernanza se considera aquellos derechos que se enfocan en transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana en la gestión pública. El parámetro de vida y dignidad reúne los derechos que en nuestra Constitución se reconocen en el bloque del buen vivir, que son salud, educación, cultura, trabajo, comunicación e información, ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Para la prevención y protección se establecen los derechos que nos guían a la construcción del Sistema Integral de Protección de Derechos, que es responsabilidad de los GAB municipales. Aquí se consideran los siguientes: hábitat seguro y saludable, derechos de grupos de atención prioritaria, vida libre de violencia en los ámbitos públicos y privados. El sello defensorial Ciudades de Derechos Humanos y de la Naturaleza pretende ser un mecanismo de la Defensoría del Pueblo que tiene como fin mejorar los niveles de garantía de los derechos, que es la obligación primordial del Estado. Para ello, invitamos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a ser parte de este proceso y, a través del acompañamiento que brinda la INDH, sus políticas públicas y normativa aporten en la construcción de una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el summa causae. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el análisis de los derechos humanos y el papel de la Defensoría del Pueblo. Abogado, ¿de qué manera la Defensoría del Pueblo puede intervenir en caso de violaciones a los derechos humanos cometidos por instituciones privadas o públicas? Bien, como lo dijimos hace un momento, y es lamentable, la mayor parte de vulneración de derechos se provoca de parte de las instituciones públicas. Y es ahí como la Defensoría puede activarse de primera mano tomando contacto con la institución y permitiendo que la institución realice la reparación o la cesación de la vulneración del derecho. Y como lo mencioné hace un momento también,
tenemos instancias inclusive de carácter judicial y jurisdiccional para poder hacer que se respeten los derechos de las personas que se consideran vulneradas. Por supuesto. ¿Qué principios rigen la actuación de la Defensoría del Pueblo en la promoción y protección de los derechos humanos y cómo se garantiza su independencia? La Defensoría del Pueblo es parte de la función de transparencia y función social. Esto nos permite, muchas personas nos relacionan con la función ejecutiva o otros con la función judicial. Esto es lo que nos da justamente la independencia y el poder de tocar puertas y decirles, señores, aquí hay una queja, aquí hay una alerta de vulneración de derechos, busquemos una posible solución a este tema. Entonces es muy importante partir de ahí, de la independencia que tenemos como Defensoría para poder actuar. Y obviamente nosotros nos basamos en los principios básicos consagrados en la Constitución también, en la Declaración de Derechos Humanos, principios de igualdad, no discriminación, gratuidad, celeridad, inclusive un principio que a veces no es muy considerado, el de informalidad. A veces las personas acuden a la Defensoría del Pueblo con abogados, tratan de guardar muchas solemnidades y nosotros podemos obviar ese tema. Para acudir a la Defensoría del Pueblo no necesita una persona ir patrocinada por un abogado. Tampoco, si viene un abogado, es bienvenido, ¿no? A veces ha habido también esta posición de que, o sea, ¿por qué la Defensoría del Pueblo no pide que venga el abogado? O sea, no. O sea, una persona puede reclamar sus derechos sin el patrocinio de un abogado. Las medidas emitidas por la Defensoría son vitales para responder a situaciones urgentes, según el artículo 6, literal B. ¿Cuáles son las medidas, abogado, que puede emitir la Defensoría del Pueblo en casos de violaciones graves a los derechos humanos y cuál es su carácter? Nosotros podemos emitir medidas de carácter de cumplimiento obligatorio y estas se apuntan exclusivamente a cuando la vulneración de derechos es realizada en contra de una persona que es parte de los grupos de atención prioritaria. Es decir, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad, inclusive que son parte de los grupos de atención prioritaria. Y es ahí cuando nosotros podemos, a través de un exhorto, el pedir a la entidad que tome los correctivos del caso. Y estas son de carácter obligatorio. En caso de incumplimiento de estas medidas, incluso podríamos reactivarnos en acciones jurisdiccionales, como se mencionó hace un momento, que estas ya se lo hacen en la vía judicial. ¿Cómo se asegura la participación de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos humanos y cuál es el rol de los consejos de las defensoras y defensores? Bien, esta figura de consejo de defensoras y defensores es una figura relativamente nueva, se lo ha implementado desde hace 4 años. La idea es que la sociedad civil se involucre en este tema y quienes pasen a formar parte del consejo de defensoras y defensores sean prácticamente los ojos y los oídos de la Defensoría del Pueblo en territorio. Lamentablemente, debo decirlo, la Defensoría del Pueblo, por temas de logística y de personal, está concentrada en la ciudad de Guaranda. Sin embargo, nuestra competencia es provincial. Entonces nos dificulta un poco el cubrir temas como en lugares alejados como en el cantón Las Naves, como en el cantón Chillanes, San Luis de Pambil y temas como estos. Entonces es ahí cuando se activa el Consejo de Defensoras y Defensores, que es importante mencionar que es un tema de voluntariado y obviamente el compromiso para tutelar y proteger derechos. Abogado, nuevamente muchas gracias. Hasta aquí nuestro segundo bloque informativo. Los invitamos a observar nuevamente a través de los siguientes videos lo que realiza la Defensoría del Pueblo. Las manos, unión entre hermanos, latinoamericano, ecuatoriano. Deja a un lado la falsa apariencia, reconociéndonos desde la esencia, valorando la existencia. Nuestras raíces dejaron poderosa herencia. Somos el fruto de su descendencia, generaciones que nos dieron el sabor. Somos únicos, no hay comparación. Respeta cada cultura por su diferencia. Baila, baila por nuestra diversidad. Respeta cada cultura por su diferencia. Baila, baila por nuestra diversidad. El tiempo corre como agua en el río. Vamos al mar por el mismo camino. El tiempo corre como agua en el río.
derecho a la vida. Canta la armonía infinita dentro de ti, verán el derecho a la vida. Respeta mi creencia, mi filosofía, así vivir en la fraternidad. Yeah. Respeta mi creencia, mi filosofía, así vivir en la fraternidad. Yeah. Es que la mezcla es total, mitad migración y cultura ancestral. Padres y abuelos nos dieron la vida, respeto al otro para que pueda avanzar. Again, no importa el sexo, tampoco la edad, no importa el dinero ni condición social. Si el día en que te mueres eres hueso y nada más, así que baila, baila, baila. El tiempo corre como agua en el río. Vamos al mar por el mismo camino. El tiempo corre como agua en el río. Vamos al mar por el mismo camino. Todos unidos por un solo camino. No más discriminación, la vida es un regalo. Mestizos, negros, blancos, no importa tu estilo. La vida es un regalo. Mestizos, negros, blancos, no importa tu estilo. Yeah. El tiempo corre. Vamos a luchar por nuestros derechos. El tiempo corre. En unidad y con respeto. El tiempo corre. Para el adulto y también para el pequeño. El tiempo corre. Todos llevamos un niño por dentro. El tiempo corre. Amor, 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 amor para el mundo entero. Oye, mi canto certero. Reconócete, familia, porque en el carnaval de la vida la alegría nos une como hermanos. Vamos juntando las manos, unión entre hermanos, latinoamericano, ecuatoriano. Deja a un lado la falsa apariencia, reconociéndonos desde la esencia, valorando la existencia. Nuestras raíces dejaron poderosa herencia, somos el fruto de su descendencia. Generaciones que nos dieron el sabor, somos únicos, no hay comparación. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Seguimos con el análisis de los derechos humanos y el papel de la Defensoría del Pueblo. Seguimos con usted, abogado. ¿Qué mecanismos nacionales de protección implementa la Defensoría del Pueblo para la prevención de torturas, violencias y otras vulneraciones a los derechos humanos? Bien, en el tema de prevención de tortura justamente es un tema bastante delicado que se lo enfoca más a personas privadas de la libertad. Y dentro del organigrama estructural de la Defensoría del Pueblo existe un mecanismo encargado exclusivamente de este tema. Como se mencionó hace un momento, las personas privadas de libertad son parte de los grupos de atención prioritaria y dada la condición, dado el hacinamiento, dado ahora el tema de inseguridad que lamentablemente atraviesa el país, la Defensoría del Pueblo realiza visitas periódicas para verificar y constatar las condiciones mínimas de los derechos humanos. Las personas privadas de libertad han perdido sus derechos civiles y políticos, no han perdido sus derechos humanos. Y es muy importante que la ciudadanía haga conciencia de este tema. ¿Cómo se vinculan los derechos humanos con los derechos de la naturaleza según el enfoque de la Defensoría del Pueblo y qué rol juega esta institución en su protección? Bien, los derechos a la naturaleza es un tema bastante sui generis y especial. Nuestra Constitución ha creado un precedente a nivel mundial al incluir los derechos de la naturaleza en nuestra Constitución. Es muy importante resaltar que la Defensoría del Pueblo puede activarse o puede ejercer alguna acción cuando hay una vulneración de derechos a la naturaleza, como en el tema de contaminación de ríos, el tema de deforestación, pero sin embargo es importante también recalcar que hay entidades del sector público responsables de esta temática, como es el Ministerio del Ambiente. Es ahí cuando nosotros nos dirigimos directamente a ellos. O sea, la Defensoría del Pueblo toca puertas de las instituciones que tienen las competencias para ejercer esta actividad. En el tema puntual de derechos de la naturaleza, nosotros coordinamos y llamamos y a veces inclusive requerimos al Ministerio del Ambiente
el ejercicio de cualquier tipo de acciones para frenar y resarcir los derechos de la naturaleza. Muchas gracias, abogado. Llegamos al final de este programa especial sobre los derechos humanos y el papel de la Defensoría del Pueblo en Ecuador. Gracias por acompañarnos y por reflexionar junto a nosotros sobre este tema que son importantes para la sociedad. Para culminar, queremos que nos cuente cómo se sintió en nuestro programa y a su vez felicidades por el trabajo que ustedes realizan a favor de la ciudadanía. Bien, muchas gracias. Como les dije una vez más, toda la apertura del caso de parte de la Defensoría del Pueblo para iniciativas como estas. Es muy importante que la ciudadanía se involucre, se vaya involucrando y vaya conociendo además. Lamentablemente cuando requerimos o cuando nos pasa algo, buscamos la institución. Pero de manera general, y reconocemos inclusive un mea culpa de parte de la Defensoría en la falta de promoción a veces de espacios como estos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el abogado Benito Alex Rivadeneira Zapata. No dejen de seguirnos a través de las redes sociales de la UEB y de la Defensoría del Pueblo. Hasta la próxima. La Universidad Estatal de Bolívar y la Delegación de la Defensoría del Pueblo Bolívar presentaron Podcast Académico.